Suma de Riemann. Para la función f de x igual a x cuadrado menos 4 menos x más 2, determina el área bajo la curva en el intervalo de x igual a menos 2 a x igual a 2 de forma aproximada por medio de la suma de Riemann. Utiliza 8 intervalos. Vamos a graficar rápidamente nuestra función. Y pues aquí ya tenemos a nuestra función. Aquí está la función f de x. Y aquí está la gráfica de la función. Aquí está el análisis que se hace desde menos 2 hasta 2. Usualmente al término menos 2, que es el límite izquierdo, se le llama A. Y al término que sería en este caso 2, que es el límite derecho, se le llama pues B minúscula. Y como se darán cuenta, ya tengo aquí cada uno de los 8 intervalos que están especificados en la redacción. Entonces estos son los 8 intervalos. Ok, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero calcular el área bajo esta función, bajo la curva, hasta topar con el eje de las x. Este es el eje de las x. Entonces quiero hacerlo. ¿Y saben por qué voy a utilizar este método? Voy a utilizarlo, podría decirlo, por dos razones. Número uno es porque lo quiero hacer de forma aproximada, como bien decía la redacción. Y número dos, la más importante de todas, es porque en teoría yo no conozco el cálculo integral. Porque si conociera el cálculo integral yo no tendría que hacer todo este análisis geométrico y que aparte me va a dar un resultado aproximado, ni siquiera el exacto. Entonces esto es equivalente a que si yo calculara la integral desde menos 2 hasta 2 con respecto a x de esta función que está aquí. Justamente esto es el equivalente de lo que voy a realizar. Y se dieron cuenta que para calcular el área bajo la curva lo voy a hacer con unos rectángulos. Pues aproximadamente estos rectángulos, por lo que yo estoy aquí viendo, aproximadamente conforman lo que es el área bajo la curva desde menos 2 hasta 2. Algo interesante que notar en la construcción de estos rectángulos es que en todo el intervalo, cada uno de los 8 intervalos que están aquí, este rectángulo, está un poco chueca mi línea, bastante chueca, este rectángulo está específicamente construido con el valor del punto medio. Es decir, la altura del rectángulo se construye a partir del punto medio de cada uno de los intervalos. Ustedes aquí lo están observando. Cuando yo tomo el punto medio y lo alzo hacia la parte superior, pues choca con la función y es el que va determinando la altura de cada uno de esos rectángulos. Entonces lo vamos a realizar así, con el punto medio. Y aquí les quiero hacer un comentario importante. Es no tan famoso, no tan conocido como otros matemáticos que claramente están con un renombre muchísimo más alto en lo que es el cálculo infinitesimal, como es Leibniz y Newton. Este matemático no tiene tanto renombre, Bernhard Riemann. Yo les sugiero que indaguen algo de su biografía. Esto es algo muy sencillo que se le atribuye. Esto es demasiado simple que cualquier mortal como nosotros lo puede entender. Pero él tiene estudios matemáticos muy abstractos, muy complejos que no cualquier persona, no cualquier ser humano llega a entender. Esto es solamente algo muy, muy simple. Entonces vamos a ver aquí de qué se trata este método de la suma de Riemann. Ok, vamos a ver cómo podemos encontrar cuánto mide la base del rectángulo. Aquí ustedes lo pueden ver sin ningún problema cuánto mide la base del rectángulo, que sería un rectángulo, 2, 3. Lo podemos ver sin ningún problema. Pero para calcularlo de manera analítica, yo tengo que utilizar esta pequeña formulita que está aquí. Dice incremento de x. El incremento de x no es otra cosa que lo que está midiendo la base de ese rectángulo. Este es el incremento de x. Cada rectángulo, si se dan cuenta, tiene el mismo ancho, el mismo incremento de x, ¿no? Entonces el ancho del rectángulo, o dicho de otra forma, el incremento de x es igual a b, que si recuerdan en nuestro caso específico es el límite derecho, que es 2,
menos a, que si lo recuerdan en nuestro caso específico es el límite izquierdo, es decir, el menos 2, y sí, se toma con todo y el menos, dividido entre n, en donde n es el número de intervalos que nosotros queremos hacer. Entonces la redacción decía, hoy es 8 intervalos. Entonces vamos a hacer la sustitución de todo esto y obtenemos que el incremento de x es igual a 2 menos menos 2 dividido entre 8. Aquí pues por una ley de signos muy sencilla decimos que menos por menos me da como resultado más y que 2 más 2 me da como resultado 4 dividido entre 8. Si la fracción 4 octavos le saco cuarta, la cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 8 es 2, es completamente equivalente a la fracción 1 medio. O dicho de otra manera, el incremento de x es igual a 0.5, cosa que yo ya sabía porque ya lo había hecho geométricamente. Miren, es muy claro que si aquí va de 1.5 a 2, mide 0.5. Es muy claro que si aquí va de 1 a 1.5, pues mide 0.5, ¿no? Es muy claro que si aquí va de menos 0.5 a 0, pues esto mide 0.5. Entonces el incremento de x es todo lo que está midiendo las bases de esos rectángulos. Ahora, como todos miden lo mismo, hasta ahí se acabó el cálculo de la base. Ahora vamos a ver la altura de los rectángulos. Si aquí sí son varias alturas. Recuerdan que las alturas están hechas con el punto medio. Y ojo que es hasta topar con la función. Así es que seguramente para calcular las alturas vamos a necesitar esta función que está aquí. Ok, empecemos con el rectángulo inicial. Entonces tenemos el rectángulo inicial que es el que está a la izquierda. La primer X o la primera posición donde va a estar esa altura. Cuando digo x1 me refiero a este punto medio que está aquí. Ojo que este es el valor de x. Y el valor de y es el que yo ocupo, ¿no? Este es el eje de las y. Este es el eje de las x. Entonces yo ocupo el valor de y. Pero inicialmente voy a ver dónde está ubicado con respecto a x. Aquí lo podemos ver nosotros gráficamente sin ningún problema. Es más, antes de calcularlo, ustedes ya lo saben, ¿no? ¿Cuál es ese valor de x1? Entonces aquí vamos nosotros a determinarlo. Entonces, x1 es igual a b, y ahí tengo un error que de hecho voy a corregir. Debería de estar escrito a, porque voy a empezar con el rectángulo izquierdo. Aquí me disculpo, y aquí correctamente sí está el menos 2. Entonces aquí yo me disculpo. Les voy a dejar la hoja de trabajo en la parte inferior de este video y cuando se las deje esto va a estar completamente corregido. Entonces no es B, es A. Entonces x1 es igual a, que es menos 2, más el incremento de x que es 0.5, pero el 0.5 va dividido entre 2. Si 0.5 lo divido entre 2, eso me da 0.25. Y si a menos 2 le sumo 0.25, esta es una operación muy sencilla de hacer. Es un negativo más un positivo. El resultado es menos 1.75. Si tienen alguna duda, les sugiero hacer la operación en la calculadora, pero es una operación súper sencilla. Entonces la primer x del primer rectángulo está en menos 1.75. ¿Dónde está la segunda x? ¿Dónde está la tercera? ¿Dónde está la cuarta? O dicho de otra manera, si yo observo solamente las líneas rojas, que son los puntos medios, ¿cada cuánto va aumentando? Ok, pues es lo que voy a hacer a continuación para encontrar todas las siguientes x. Entonces aquí hay una redacción que dice: a continuación sumamos incremento de x y evaluamos en la función f de x. Entonces, ¿cuáles van a ser mis x? Mis x van a ser las siguientes. La primera es menos 1.75, fue la que yo calculé. Y recuerdan lo que decía arriba el texto. Decía suma incremento de x. Es decir, suma
0.05, que fue lo que, si ustedes observaron en la gráfica y dedujeron correctamente, es lo que aumentaba cada línea roja, ¿no? Entonces cuando yo voy sumando 0.5, obtengo estos valores. Y estos valores, ¿saben qué es? Esos valores no es otra cosa que cada una de las posiciones de las X que están aquí, en las líneas rojas. Pero recuerden que a mí lo que me interesa no es el punto de X donde está, sino es la altura. Es la altura a la que llega esa línea roja. Es por esa razón que para calcular la altura, yo debo de utilizar, en este caso, a la función f de x. Y les recuerdo cuál es la función f de x. Es x cuadrada dividida entre 4 menos x más 2. Esta es la función que yo estoy analizando. Entonces, por ejemplo, haciendo esta operación que está aquí, esto sería 0.25, que es x elevado al cuadrado. Luego ese resultado lo voy a dividir entre 4. Luego este resultado le voy a restar la misma x, es decir, le voy a restar 0.25. Y luego al resultado le voy a sumar 2. ¿Y saben cuánto me da eso? 1.76563. Y cuando yo hago todas y cada una de estas x, cuando todas y cada una de estas x las evalúo o las paso a través de esta función, me da cada una de estas alturas que está aquí. Ahora vamos a hacer la suma de Riemann. ¿Cómo vamos a hacer la suma de Riemann? Pues el principio es demasiado básico. Si ya tienes lo que mide la base de los rectángulos, que son 8, y si ya tienes la altura de los rectángulos y tú lo que quieres es calcular el área, pues ahora multiplica base por altura, base por altura, base por altura y súmala. Es decir, primera base por altura más segunda base por altura más tercera base por altura y así sucesivamente. Solo que cuando yo haga esta operación, si ustedes se dan cuenta, en cada una de las 8 áreas que calcule hay algo en común. Claro, es la base, todos miden 0.5. Es por esta razón que la suma de Riemann entonces nos dice lo siguiente: oye, si vas a hacer puras bases por altura, pues saca como factor común de esa operación a la base, que es el incremento de x, y únicamente sumas las alturas. Este es un factor común lo que está aquí. Si ustedes son un poco más analíticos en lo que es álgebra, esto es base por altura, más base por altura, más hasta el término n o hasta el intervalo n, base por altura. Yo lo que estoy haciendo es sacar el factor común de la operación, base por altura. Y entonces el incremento de x no es otra cosa que 0.5. Y si esto se reduce a solo sumar las alturas, pues aquí yo ya me adelanté y sumé 4.51563 más 3.64063, etcétera, 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 hasta sumar 1.01563, y toda esa suma, ¿saben cuánto me dio? 18.625. Entonces cuando multiplico base por la suma de todas las alturas de los 8 rectángulos, el área que obtengo es un aproximado del área bajo la curva de esa función, que en este caso la suma de Riemann me dice que es 9.3125 unidades cuadradas. Aproximadamente esta es el área bajo la curva, y digo aproximadamente porque si ustedes se dan cuenta no es el área exacta. Aquí cada uno de los intervalos le hace falta un triangulito aquí, que un poquito lo compensa, ¿no? Aquí si se dan cuenta le hace falta un triangulito, pero aquí que está al lado lo compensa, por así decirlo, pero aún así no nos da el área exacta, y eso es un tanto fácil de intuir que no puede ser el área exacta. No crean que estos dos triángulos son simétricos, pues porque para empezar ni siquiera son triángulos, ¿no? Ya que esta línea amarilla, que es la función, pues no es una línea recta, es una curva. Así es que esto viene de manera curva, entonces no puede ser el área precisa. Me recuerdo por qué estoy haciendo esto. Por dos motivos principales. Número uno, porque quiero saber el área aproximada, no exacta. Y número dos,
porque no sé cálculo integral. Si supiera cálculo integral, esto lo hubiera hecho en menos de un minuto.